Buenas tardes a todos. Ana y yo, Jordi, moderaremos esta sesión de glomerular. Bienvenidos a la mesa de comunicaciones orales de patología glomerular 1. El lunes está la segunda, o sea que os emplazo a que os conectéis también. Daremos rápidamente paso al primer bloque con 3 comunicaciones. Haremos 5 minutos de preguntas y luego un segundo bloque de 3 comunicaciones más con 5 minutos de preguntas al final, todas juntas. Las preguntas las hacéis vosotros y nosotros, Ana y yo, las trasladaremos a los ponentes. Podéis mandar las preguntas durante toda la sesión en un display que hay a la derecha, escribir la pregunta, la recibiremos nosotros y la leeremos e intentaremos distribuirlas entre los distintos ponentes. Recordar de irlas mandando a medida que se os vayan ocurriendo y no todas al final, porque si no la gestión de miles de preguntas que llegan, Ana y yo lo pasaremos un poco peor. De manera que sin más demora ya, podemos dar paso a los 3 primeros vídeos. Buenos días, hoy traemos este trabajo titulado Características histológicas de la expresión de macrófago CD163 en nefritis lúpica. Es un reporte preliminar realizado con la colaboración de los servicios de anatomía patológica y nefrología del Hospital Gregorio Marañón. Actualmente tenemos más casos reclutados con los aportes de los hospitales Ramón y Cajal y Toledo. La nefritis lúpica es una manifestación severa de lupus y está asociada a un incremento de la mortalidad 6 veces mayor comparado con la población general. Hasta 60% de los pacientes con lupus pueden desarrollar nefritis lúpica. Se produce por una pérdida de autotolerancia, producción de anticuerpos contra antígenos nucleares, depósito de complejos inmunes y daño inmunomediado del parénquima renal. Aquí observamos cómo los restos nucleares son presentados por las células dendríticas a los linfocitos B y T, que producen una cascada inflamatoria estimulando la producción de autoanticuerpos, los cuales pueden dañar las células endoteliales, el podocito, la célula epitelial, el compartimento túbulo intersticial y vascular. Las citoquinas circulantes estimulan el reclutamiento de monocitos que se transforman en macrófagos, los cuales se disponen en los diferentes compartimentos del parénquima renal. De ahí el interés de estudiarlos como biomarcador para marcar actividad de enfermedad. ¿Pero qué sabemos de los macrófagos? Se clasifican en macrófagos M1 y M2. Los M1 reclutan neutrófilos e inducen la diferenciación de TH1 y TH17 y tienen una actividad proinflamatoria. Mientras que los macrófagos M2 son activados por interleucina 4 y pueden ser subdivididos en 3 grupos que veremos ahora, teniendo una actividad antiinflamatoria y reparativa. Los macrófagos M2A contribuyen al proceso reparativo y secreción de citoquinas antiinflamatorias. Los M2B son inducidos por inmunocomplejos y regulan la respuesta inmune. Los M2C tienen propiedades antiinflamatorias y profibróticas y juegan un rol importante en la eliminación de células apoptóticas. ¿Qué se ha publicado sobre macrófagos y nefropatía lúpica? Aquí observamos este artículo de Gregor Holmes, publicado en 2016. Él estudió 68 biopsias renales, estudió la población de macrófagos M1 y M2 y determinó que los macrófagos tipo M2C, que tiene para CD163, son los macrófagos que predominan en las biopsias renales de pacientes con nefritis lúpica. Y además su presencia se asocia con los índices de actividad. Este otro trabajo de Maram Alam y colaboradores estudia solo la presencia de macrófagos tipo M2C y determina que su porcentaje está asociado a los índices de cronicidad. En este punto decidimos ver cómo se distribuyen los macrófagos en nuestras biopsias. Los objetivos de nuestro trabajo son clasificar las biopsias de pacientes con nefritis lúpica y determinar los índices de actividad y cronicidad de cada caso con la clasificación actual. Determinar la presencia y distribución de macrófagos CD163 en las biopsias renales y su asociación con los índices de actividad y cronicidad con los parámetros clínicos tanto al momento de la biopsia como tras 2 años de seguimiento. El estudio incluyó 27 biopsias renales con diagnóstico de nefropatía lúpica realizadas en el Hospital Gregorio Marañón,
Se evaluó la clasificación última del 2018 con los índices de actividad y cronicidad modificados. Se realizó el estudio inmunohistoquímico para CD163 en las muestras. Aquí vemos una tinción inmunohistoquímica para CD163 y lo que realizamos es, a nivel glomerular, contabilizamos. Consideramos primero positivo una tinción de membrana y citoplasmática y contabilizamos a nivel glomerular el número de macrófagos CD163 positivos en cada glomérulo, lo sumamos y lo dividimos entre el número de glomérulos. Para contabilizar los macrófagos a nivel intersticial, contamos el número de macrófagos por milímetro cuadrado, que en nuestros microscopios representan 6 campos de gran aumento. Obtuvimos los siguientes resultados. La edad media fue de 35 más menos 13 años, con predominio femenino, el 85% de las pacientes eran mujeres. La creatinina sérica en el debut fue de 6,5 miligramos de cilitro y la mediana de proteinuria de 1,45 gramos en 24 horas. La mediana de glomérulos estudiados por biopsia fue de 15. Descartamos las biopsias que tenían menos de 6 glomérulos. La mediana de macrófagos CD163 positivos a nivel glomerular fue de 7 y a nivel intersticial de 67 por milímetro cuadrado. La clase histológica 4 fue la más frecuente. Como en otros estudios, observamos que se biopsian más las clases 3 y 4. El índice de actividad medio fue de 6,7 y el índice de cronicidad medio fue de 3,3. Se observó mayor número de macrófagos CD163 positivos, tanto a nivel glomerular como intersticial, en la clase histológica 4. Aquí observamos una biopsia de una nefritis lúpica clase 4. Observamos que con la tinción histoquímica de CD163 podemos ver una moderada cantidad de macrófagos tanto a nivel intersticial como a nivel glomerular. Mientras que en una tipo 5, observamos aquí que no hay casi infiltrado inflamatorio. Vemos aquí unos histocitos espumosos que no se contabilizaron para el estudio. Y con la tinción inmunohistoquímica de CD163, observamos ausencia de macrófagos a nivel glomerular y escasa cantidad de macrófagos a nivel intersticial. También contabilizamos los macrófagos a nivel de los capilares peritubulares e intraluminales, a nivel de la luz de los túbulos. Tras el análisis estadístico, observamos una relación lineal significativa entre el número de macrófagos CD163 a nivel intersticial y el índice de actividad. Igualmente, encontramos una relación significativa entre los macrófagos CD163 a nivel glomerular y el índice de actividad, con un Rode-Spearman de 0,475 y P menor de 0,05. No se encontró una correlación significativa entre el número de macrófagos CD163 y la evolución de la proteinuria o función renal tras 2 años de seguimiento, aunque tenemos que volver a analizarlo ahora que tenemos mayor población. En conclusión, encontramos una correlación significativa entre la presencia de macrófagos CD163 a nivel glomerular e intersticial con el índice de actividad de la nefropatía lúpica. Y observamos una mayor expresión de estos macrófagos en la clase histológica 4. Gracias por su atención. Esperamos sus preguntas y sugerencias. Buenos días. A continuación les comunicaré los resultados del presente trabajo de investigación. Es el producto de una línea de investigación sobre la cual hemos invertido los últimos 3 años. Los resultados preliminares, a pesar de que confirman y son iguales a los resultados que tuvimos acá, se ven realizados bajo un enfoque metodológico particularmente engorroso y poco enfocado a la práctica clínica. Hemos decidido simplificar dicha aproximación y enfocar esto a la práctica clínica diaria en pacientes con nefropatía membranosa antiplar mediada. Aproximadamente un 70-80% de los casos de nefropatía membranosa primaria están mediados por autoanticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa 2, que se expresa en la membrana celular pogocitaria, en el componente de la membrana basal glomerular. Es quizás la forma más frecuente de nefropatía membranosa primaria hasta la fecha descrita. Un tercio de los pacientes con nefropatía membranosa primaria desarrollan remisión espontánea en los siguientes 6 meses. Diversas guías aconsejan un periodo de observación previo a la implementación de tratamiento inmunosupresor de más o menos de dicho intervalo, pudiendo no acortarse, a la espera de que se produzca esa remisión espontánea y así evitar el paciente los efectos adversos, tanto metabólicos como inmunológicos,
que estarían vinculados con esa terapia inmunosupresora. Dicho periodo de intervención es variable, suele ser un máximo de 6 meses, pero puede ser acortado en función de determinados factores clínicos y bioquímicos que tienen implicaciones pronósticas. La decisión de iniciar dieta tratamiento inmunosupresor en un paciente particular clásicamente se basa en presencia de criterios clínicos y bioquímicos. A entender por esto, la declinación de la función renal, la magnitud de la proteinuria y la presencia de eventos trombóticos de nuevo. En la gran mayoría de los pacientes que no presentan dichas condiciones, todo se ha definido básicamente por la evolución clínica y la proteinuria. Esto, sin embargo, no refleja la actividad inmunológica de la enfermedad glomerular. Ciertamente, dicha actividad inmunológica, en el caso de estos pacientes con nefropatía granulosa antiplar mediada, la fluctuación en el título de anticuerpos siempre precede el estatus clínico de la enfermedad. Hay una correlación y la precede. Ese intervalo con que lo precede puede ser variable, pero suele ser de aproximadamente un mes. Y efectivamente, el título de anticuerpos tiene correlación con el estatus clínico de la enfermedad, y esto se ha observado en pacientes sometidos a terapia inmunosupresora, pero también se ha observado en pacientes que entran en remisión espontánea sin terapia inmunosupresora. La gran mayoría, se ha publicado mucho en ese sentido y se han propuesto una serie de algoritmos basados en dicha titulación y monitorización del título antiplar, y que en función de los mismos se toman medidas en cuanto al tratamiento de estos pacientes y seguimiento. En cuanto a la probabilidad de remisión espontánea, varios trabajos han sido publicados. El último fue realizado aquí en Cataluña, publicado ya en el año 2018-2019, donde se observó que un título antiplar, el momento del diagnóstico, igual o inferior a 40 regu por mililitro, asociada a una mayor probabilidad de remisión espontánea. Aquellos pacientes que no lo tuviesen, posiblemente la probabilidad de esa remisión en los 6 meses no sería alta y serían candidatos a tratamiento inmunosupresor. Gran parte de los estudios disponibles se basan en títulos basales. No se enfoca en la cinética, en la evolución de ese título antiplar, que es básicamente lo que nosotros planteamos. Y en ese sentido se ha desarrollado esta línea de investigación, y este trabajo en particular se realizó con el objetivo de analizar la probabilidad de remisión espontánea en pacientes con nefropatía granulosa antiplar positivo, que en este caso utilizamos una variable subrogada, que es la reducción de proteinuria en 24 horas igual o mayor al 50% respecto al valor basal, que es lo que consideramos evento de desenlace primario, en función de la cinética del título antiplar, no únicamente su medición basal, sino su evolución mensual. Quisimos determinar que el título antiplar basal y su cambio relativo en el tiempo presentaban mejor capacidad predictiva para dicho evento de desenlace primario a los 6 meses. El objetivo de observación longitudinal en una cohorte de adultos con nefropatía melanosa primaria se dio durante 6 meses. Los criterios de inclusión fueron nefropatía melanosa antiplar positiva, con un punto de corte de mayor de 20 por mililitros. Todos los pacientes tenían que tener confirmación por biopsia renal de la enfermedad glomerular en cuestión, y todos los pacientes tenían que tener un filtrado glomerular en el momento de su diagnóstico mayor de 60 mililitros por minuto. Se excluyeron todos aquellos pacientes con síndrome nefrótico incontrolable, con presencia de efectos trombóticos o declinación rápida de la función renal, definido operacionalmente como un descenso del filtrado glomerular igual o superior a 25% respecto al valor basal. Son pacientes que clásicamente ya son candidatos de inicio de terapia inmunosupresora. Sin mayor dilación. Y el evento de desenlace primario, como les habíamos mencionado, lo definimos como una reducción de la proteinuria en 24 horas igual o superior al 50% respecto a su valor basal a los 6 meses del diagnóstico, que es lo que lo consideramos como una variable subrogada de remisión espontánea. Igualmente, registramos el número de pacientes que entraron en remisión parcial y completa espontánea, y los que se llevan en síndrome nefrótico al momento de finalizar el estudio. Los títulos antiplar séricos se utilizaron mediante un ELISA comercial, que es el que se usa muy ampliamente aquí en Europa. La creatinina sérica se midió mediante un método compensado trazable, y el filtrado glomerular estimado se calculó mediante la fórmula seca de EPI. Estos pacientes, para el momento del diagnóstico, eran seguidos mensualmente tanto clínica como analíticamente. Se les hacían mediciones en orina, mediciones en sangre y titulación del título antiplar en suero. En dicho periodo, los pacientes reciben tratamiento, y se quiere conservador, no tratamiento inmunosupresor, sino tratamiento general, básicamente tromoprofilaxis, bloqueo del sistema renina-angiotensina y aldosterona, medidas dietéticas, disminución de la ingesta de sodio diaria y tratamiento diurético para el control de los edemas. Y a cabo de 6 meses, aquellos pacientes que no se dan en remisión espontánea inician terapia inmunosupresora específica, a partir del cual el estudio paraba. Dentro de los análisis estadísticos, nosotros definimos cuáles eran las variables vinculadas en el análisis univariado con el desarrollo del evento de desenlace primario al final del periodo del estudio. En función de eso hicimos un análisis multivariado para ver qué variables se asocian independientemente y tras estratificación con dicho evento de desenlace primario, y luego desarrollamos 2 modelos predictivos, uno basado en el título antiplar basal y su cambio relativo a los 2
3, 4 y 6 meses tras el diagnóstico, y otro modelo basado en la proteinuria basal y su cambio relativo también en esos intervalos durante el periodo de observación, en esos tiempos. Para cada modelo predictivo definíamos cuál tenía mayor capacidad predictiva, y una vez de que teníamos esos modelos, el basado en proteinuria y el basado en el título anti-PER, los comparábamos mediante cruz ROC para determinar si eran diferentes significativamente y si alguno tenía alguna superioridad desde el punto de vista de su capacidad predictiva de dicho evento de desenlace primario. Se usaron como programa informático el SPSS, el programa informático R y el MetCalc. ¿Qué resultado obtuvimos? La muestra incluyó 127 pacientes, de los cuales 51,18% eran varones, 28%, un 22% alcanzaron el evento de desenlace primario al final del periodo del estudio. Todos estos pacientes alcanzaron remisión espontánea, 5 se hallan en remisión completa y 23 se hallan en remisión parcial. Estas son las características clínico-demográficas de los pacientes basales en función a aquellos que alcanzaron el evento de desenlace primario y a los que no lo alcanzaron. Hubo un porcentaje significativamente mayor de hombres que no alcanzaron el evento de desenlace al final del periodo del estudio, y todos los pacientes que alcanzaron ese evento de desenlace significativamente presentaban basalmente menor proteinuria y menor título de antiplar. No hubo diferencia en el resto de las variables estudiadas. La proteinuria basal, tanto como el título de antiplar basal, se consideran como predictores del evento de desenlace primario. Al final del periodo del estudio, todos aquellos pacientes que alcanzaron dicho evento eran antiplar negativo, presentaban una proteinuria media de 2,4 gramos, más o menos 0,2 en 24 horas, y una albuminemia media de 4,1, es decir, pacientes que ya no se hallaban nefróticos. Aquí en esta tabla les estoy plasmando la evolución tanto del antiplar como de la proteinuria durante el periodo de seguimiento. No se incluye el periodo de un mes porque las diferencias intergrupo no eran diferentes respecto a los valores basales. Entonces incluimos 2, 3, 4 y 5 meses. Y bueno, se puede observar que aquellos pacientes que alcanzan el evento de desenlace primario significativamente experimentaron un descenso tanto en la proteinuria y como en el título antiplar que aquellos pacientes que no presentaron dicho evento. Y esto se puede mejor en esta gráfica, que podemos ver que las pendientes de los pacientes que entran en dicho evento, de los pacientes que entran en remisión espontánea, como variable subrogada, sustancialmente presentaron un descenso continuado del título antiplar y un descenso de la proteinuria. En cambio, aquellos que no alcanzaron dicha remisión tienen una curva más bien, se quiere, plana. Cabe destacar que la pendiente en el título anticuerpo es mucho más pronunciada que la de la proteinuria, lo cual es indicativo de que el título antiplar siempre precede a los cambios en la proteinuria, que esto es un evento que ya ha sido descrito no solamente en pacientes sin terapia inmunosupresora, sino en pacientes con terapia inmunosupresora. Harto conocido dicho fenómeno. Observamos que un título antiplar igual o inferior a 97,5 RU por mililitro al momento del diagnóstico predecía el evento de desenlace primario con una sensibilidad del 61% y una especificidad del 81%, y un descenso relativo de dicho título anticuerpo a los 3 meses mayor o igual al 17,3% predecía dicho evento con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 82%. Aquí tenemos entonces el modelo basado en el título antiplar y su cinética durante el periodo del estudio para predecir ese evento de desenlace primario. Observamos que el modelo que incluía el título de anticuerpos basal y su cambio relativo a los 3 meses es el que predecía con mayor sensibilidad y especificidad el evento de desenlace primario y con mayor precocidad. En cuanto al modelo basado en proteinuria, observamos también lo mismo, que aquel modelo que incluía la proteinuria basal y su cambio relativo a los 3 meses es el que predecía con mayor precocidad y mayor desempeño el evento de desenlace primario en la muestra estudiada. A continuación comparamos ambos modelos. El modelo basado en antiplar y el modelo basado en proteinuria. Y podemos observar que el modelo basado en antiplar presentaba una mayor área bajo la curva. Eso quiere decir que su desempeño predictivo era mucho mayor y predecía dicho evento incluso con mayor antelación que los cambios en la proteinuria. Y como conclusión, un título basado en antiplar inferior a los 97 RU por mililitros predice con relativa sensibilidad y especificidad del evento de desenlace primaria, que es remisión espontánea como variable subrogada. Un descenso relativo predice quizás con una mejor desempeño dicha remisión espontánea. Sin embargo, cuando se considera ese título basal y su cambio relativo en los 3 meses, el modelo tiene mucho mayor desempeño y mucha mayor capacidad predictiva, y esta capacidad es superior al modelo basado únicamente en proteinuria. A considerar que las conclusiones en este estudio solo se aplicarían a pacientes cuyo flujo glomerular se hallan por encima, no se hacen por debajo de los 60 mililitros por minuto. No se incluyen pacientes con eventos trombóticos con declinación rápida de la función renal,
Cabe destacar que esto también se pudo haber analizado mediante un análisis de supervivencia y efectivamente lo hicimos. Y la tendencia que vimos era básicamente la misma, pero esta aproximación terapéutica, metodológica permitía definir los puntos de corte con mayor claridad y por eso optamos por la misma. Pero haciendo el análisis por supervivencia, que es lo que hicieron nuestros colegas previamente, observamos una tendencia muy parecida. Y bueno, muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Lucía Cordero del Hospital 12 de Octubre y voy a hablar sobre nuestro trabajo titulado ¿Es eficaz el tratamiento inmunosupresor en los fracasos renales agudos por hematuria macroscópica de la nefropatía IgA? El fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica en la nefropatía IgA es una forma de presentación atípica, aunque la prevalencia está en aumento en los últimos años. La lesión histológica más frecuentemente encontrada es la necrosis tubular aguda por cilindros hemáticos. La evolución clínica es mala en un porcentaje significativo de casos, y los factores que se han relacionado con esta mala evolución son la edad, la gravedad del fracaso renal, la severidad de las lesiones histológicas y la duración de la hematuria macroscópica. Pese a ello, a día de hoy existen en la literatura pocos estudios que evalúen la eficacia del tratamiento inmunosupresor en estos casos. Los objetivos de nuestro estudio fueron describir la evolución de pacientes con nefropatía IgA que presentaron algún episodio de fracaso renal agudo con hematuria macroscópica y la influencia del tratamiento inmunosupresor en la evolución a largo plazo. Para ello, realizamos un estudio observacional y retrospectivo seleccionando a todos aquellos pacientes con nefropatía IgA primaria diagnosticada mediante biopsia en nuestro centro entre 1975 y 2020 que presentaron algún episodio de fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica a lo largo de su evolución. Encontramos 52 pacientes y los dividimos en dos grupos en función de si habían recibido tratamiento inmunosupresor o no. De los 29 que recibieron tratamiento inmunosupresor, 15 recibieron monoterapia con esteroides y 14 esteroides y otro inmunosupresor, 11 micofenolato, 2 ciclofosfamida y 1 tacrolimus. Analizamos las características clínicas, analíticas e histológicas en el momento inicial y a lo largo de su evolución. Y al final, analizamos el porcentaje de pacientes que alcanzaron la insuficiencia renal terminal y el porcentaje de pacientes que fallecieron. En esta tabla se muestran las características basales de los pacientes. Como podemos ver, los grupos no fueron homogéneos. Los pacientes que recibieron tratamiento inmunosupresor tenían mayor edad y más factores de riesgo cardiovascular. Alcanzaron unas cifras de creatinina más altas en el momento del fracaso renal agudo y un mayor porcentaje de ellos requirió hemodiálisis, a pesar de que partían de una función renal previa similar al otro grupo. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el resto de características clínicas en el momento basal ni en los hallazgos histológicos en el momento del diagnóstico. En esta gráfica se describe la evolución de la función renal de los pacientes a lo largo del seguimiento. Como se puede observar, la función renal previa al evento inicial era similar en los dos grupos, pero desde el momento del fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. El grupo que recibió inmunosupresión había presentado un fracaso renal agudo más grave, alcanzando cifras de creatinina máxima más altas y peores tras la resolución del fracaso renal. Al final del seguimiento se mantiene esta diferencia aunque ya no es estadísticamente significativa. La evolución general del grupo fue mala. Aproximadamente la mitad de los pacientes no recuperaron la función renal, un cuarto la recuperó parcialmente y otro cuarto de forma completa, sin existir diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. En las gráficas de la derecha vemos la tasa de insuficiencia renal terminal y de éxitus al final del seguimiento, que fue del 21 y del 19% respectivamente en la totalidad de los pacientes. Si nos centramos en la cohorte de pacientes que recibió tratamiento inmunosupresor, la tasa de insuficiencia renal terminal fue del 28% frente a un 13% en la cohorte de control, y la tasa de éxitus del 21% con respecto a un 17%. Además, el tiempo medio en alcanzar estos eventos finales fue menor en el conjunto de pacientes tratado con inmunosupresión, aunque la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente significativa. Por último, en torno a un tercio de los pacientes tratados con inmunosupresión presentaron efectos adversos, 24% infección, 6% cáncer y 3% toxicidad hematológica. Aunque clásicamente se describió el fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica como una complicación infrecuente de la nefropatía IgA, en nuestro trabajo la incidencia de este evento fue cercana a un 30% en los pacientes diagnosticados mediante biopsia, cifra similar a lo descrito en trabajos más recientes. En la mayoría de los casos,
El fracaso renal agudo se produce por la citotoxicidad de la hemoglobina liberada a nivel del túbulo, y en una pequeña proporción de pacientes encontramos datos sugestivos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Una de las teorías que podrían explicar el aumento de la incidencia de esta complicación es el aumento del tratamiento con anticoagulantes orales. La nefropatía asociada a la anticoagulación es una entidad descrita por Brodsky. Se trata de un fracaso renal agudo secundario a la obstrucción tubular por cilindros hemáticos en el seno de una hemorragia glomerular inducida por warfarina. Los pacientes con nefropatía IgA tienen predisposición a los episodios de hematuria macroscópica, y estos episodios podrían desencadenarse en contexto de la toma de anticoagulantes. En cuanto a la evolución de los pacientes, en nuestro grupo fue peor a lo que se refleja en la literatura, ya que apenas un 50% recuperaron parcial o totalmente la función renal en comparación con el 75% descrito. Con respecto al tratamiento, el uso de inmunosupresión en la nefropatía IgA es muy controvertido, y en concreto en los casos de fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica no existen recomendaciones específicas. En nuestro trabajo no encontramos datos a favor de su uso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio retrospectivo, con dos grupos de comparación heterogéneos. El grupo que recibe inmunosupresión era de mayor edad y presentó un fracaso renal agudo más grave, ambos factores conocidos de mal pronóstico en esta complicación. Como conclusiones, podemos decir que el fracaso renal agudo asociado a hematuria macroscópica en los pacientes con nefropatía IgA tiene un pronóstico grave, con elevadas tasas de insuficiencia renal crónica terminal y muerte. En nuestro trabajo, el tratamiento inmunosupresor no influyó favorablemente en el pronóstico, aunque los grupos de estudio no fueron homogéneos. Estudios con más pacientes y propensity score matching podrían dar más información. En cualquier caso, son necesarias nuevas alternativas terapéuticas en esta forma de presentación de la nefropatía IgA. Muchas gracias a todos por vuestras inteligentes presentaciones y buenas presentaciones. Veo que vía webmail no hay ninguna pregunta. No sé si Ana, creo que yo al menos no tengo ninguna. Esperaremos un poquito, pero sí, aprovecho, no sé si Jacqueline está conectada, pero aprovecho un par de preguntas para Jacqueline. Una es, me ha sorprendido, pero no sé si lo he visto bien, que la media de creatinina de los pacientes estudiados era de 6, que no es habitual que la media de 27 pacientes con la nefropatía lúpica sea de esta magnitud de insuficiencia renal. Es cierto que había tipo 4, pero había otras que no lo eran. Yo había leído algo de CD163 en las rápidamente progresivas, pero simplemente para ver, ¿realmente tenían este grado de insuficiencia renal, sí o no? Y luego si algunas de ellas tenían semilunas y si había algo sobre semilunas y macrófagos CD163 positivo. Y luego, Jacqueline, ya puestos, nos has contado la correlación entre índice de actividad y CD163, aunque en algún trabajo previo sí que había salido, pero correlación con el DNA y el complemento, ¿la tienes? ¿La has hecho? ¿Sabes si es positiva o no? Con respecto a la media de creatinina, quizás puede explicarse porque hemos analizado solo 27 pacientes de nuestra muestra total y quizás eran todos en estadio, o sea, de clase 3 o 4. Quizá pueda explicarse por eso. Ahora haremos un análisis con toda la población y no creo que, o sea, variará eso seguramente. Con respecto a si hemos analizado CD163 con los anticuerpos anti-DNA o ANA, no lo hemos hecho todavía porque teníamos una muestra pequeña, entonces estamos esperando. Ahora ya hemos completado la muestra y vamos a hacer el análisis, el cruce entre CD163 y semilunas, por ejemplo, o entre los anticuerpos anti-DNA. Gracias, Jacqueline. Bueno, de momento sigue sin haber ninguna pregunta que nos haya entrado por mail. A mí sí me gustaría hacer una pregunta al doctor Yatem. ¿Habéis analizado si en pacientes con menores niveles de antiplar el punto de corte de la reducción de esos niveles de anticuerpos que se correlacione con mayor probabilidad de que el paciente tenga remisión espontánea? Es decir,
Independientemente del valor basal de Antiplar, ¿hay algún porcentaje de reducción que se correlacione o que se relacione con mayor probabilidad de remisión espontánea? Y aquellos pacientes que a los 3 meses experimentaron una reducción superior o igual al 17.3% del título de Antiplar respecto al basal, presentaron una mayor probabilidad de entrar en remisión espontánea. Precisamente estos fueron los atractivos del estudio. No es fácil no predecir la remisión espontánea basada únicamente en un título estático, en un título basal o en un título considerado solamente en un momento, sino su evolución, su cinética, ya que precisamente el punto con mayor precocidad, con mayor capacidad predictiva es aquel que se observaba a los 3 meses, y cuando este era superior, ese descenso a 17, bueno, a 18% respecto a ese título basal. Muy bien. A destacar, también tenía que considerar el título, no solamente esa reducción, sino ese título basal que tenía para el momento del diagnóstico, que tenía que ser igual o inferior a 90.7 y una reducción superior o igual a 17.3%. Pero a eso me refería, quiero decir, pacientes que tengan niveles más elevados de Antiplar, pues 150, 140, con un 17% de reducción, ¿habéis visto alguna correlación con la probabilidad de remisión espontánea? Sí, o no, tenían que tener unos niveles más bajos para que eso fuese así. No, estos pacientes tenían posibilidades de entrar en remisión espontánea, pero era mucho menor que cuando no se consideraba el título basal. Pero es un punto que todavía que se constituye una incógnita, porque su evolución, el título de su evolución tomada como aisladamente no está incluido en el modelo. De cualquier manera, estos pacientes que presenten una reducción superior al 18% serían susceptibles de continuar seguimiento y iniciar tratamiento. Nos ha entrado una pregunta del doctor Morales para Jacqueline, que dice: ¿habéis pensado en la determinación de CD163 urinario y ver si tiene buena correlación con la actividad de la nefropatía lúpica? Sería una buena idea, pero estamos trabajando con 3 hospitales, el Gregorio Marañón, Toledo y el Ramón y Cajal. Tendríamos que coordinar con ellos. De todas formas, nosotros tenemos muestras históricas desde el año 2000. Entonces, no creo que sea posible colectar orina de todos los casos. Sería una buena idea para hacer un estudio prospectivo, quizás. Bueno, de momento sigue sin haber ninguna otra pregunta, me parece a mí, al menos Jordi. Yo no veo no, está esta y ninguna más. Pues si queréis, les parece, hacemos la última, ¿no? Perfecto, pues Jordi, ¿tienes alguna o...? Va, Lucía, que así quería preguntarte qué criterios utilizasteis históricamente para dar inmunosupresión a los pacientes con fracaso renal agudo por hematuria macroscópica, porque al final el trabajo está muy mediado por esto, ¿no? Y parece lógico que los pacientes que tengan índices de actividad mayor, que tengan más semilunas, que tengan más componente de actividad de IgA y hagan un fracaso renal agudo, les pongas inmunodepresión, y en cambio aquellos que tengan mucho más componente tubular, te esperes a que se resuelva. Entonces, el hecho, en los protocolos vuestros, ¿qué condicionaba el que se le pusiese tratamiento inmunosupresor? Porque cuando lo analizas, las biopsias del grupo inmunodeprimido y del otro, no hay ninguna diferencia, pero está solo el MEST. No hay un análisis fino de cómo está cómo está la necrosis tubular aguda, cómo está el túbulo de estos pacientes. Sí, es verdad. Bueno, para empezar, es verdad que es un análisis retrospectivo, además de muchos años de evolución, desde el año 75, entonces es un poco difícil definir exactamente los criterios concretos, pero es verdad que hay un sesgo de selección y que al final los pacientes que reciben inmunosupresión son sobre todo los que peores características clínicas tienen, que han alcanzado un peor fracaso renal agudo, que están más graves, mayor diálisis. Entonces, precisamente es un poco, al final, con los datos que tenemos,
un propensity score matching para ver exactamente qué papel tiene la inmunosupresión, porque es verdad que con lo que tenemos ahora mismo no podríamos sacar ninguna conclusión precisamente por ese sesgo de selección. Bueno, pues si os parece, damos paso al siguiente bloque de comunicaciones orales y al final haremos otro turno de preguntas. Os animo a volver a preguntar a través del mail, tenéis el enlace en la pantalla, en la parte derecha, en el lápiz, entráis ahí, se pueden hacer las preguntas, así que sin más empezamos el siguiente bloque. Hola a todos, soy Gemma Fernández del Hospital Universitario Alcorcón y en los próximos minutos les contaré un trabajo que hemos realizado sobre la implicación de la vía alternativa del complemento en las vasculitis ANCA. La activación de los neutrófilos por los anticuerpos ANCA son los principales patógenos de la vasculitis ANCA. La ausencia de depósitos por inmunoglobulinas o de complemento en las biopsias renales, de hecho, esta enfermedad es reconocida como glomerulonefritis pauciinmune, apoyaban esta única vía patogénica y nos hacían cuestionar otras opciones. Sin embargo, en la última década, estudios animales de inmunohistoquímica y serológicos en humanos han demostrado el papel esencial y necesario de la vía alternativa del complemento para el desarrollo de esta enfermedad. En este contexto nos preguntamos si, al igual que ocurre en otras enfermedades en las que la vía alternativa del complemento está implicada, existían alteraciones genéticas para el desarrollo de la enfermedad o si adicionalmente existían alteraciones genéticas en aquellas formas más severas de la enfermedad. También nos propusimos comparar los distintos factores que componen la vía alternativa del complemento en situación de inactividad y en situación de actividad y comparar estos mismos factores en pacientes que alcanzaron o no alcanzaron la remisión. Para ello nos unimos 4 hospitales y construimos 4 cohortes. 180 pacientes controles, pacientes sanos, entendiendo como tal pacientes sin enfermedad renal crónica y sin ningún dato de vasculitis ni renal ni sistémica. Se incluyeron 180 pacientes en los estudios genéticos y 25 pacientes en los medición de factores. Incluimos 54 pacientes de la cohorte con vasculitis ANCA activa y 48 pacientes con vasculitis ANCA en situación de remisión completa. Los pacientes incluidos en las 2 cohortes de vasculitis cuando debutaron tenían una edad en torno a los 65 años, hubo cierto predominio en el sexo masculino, predominio de MPO como ocurre siempre en estas series mediterráneas en comparación a las anglosajonas, fueron formas en general de vasculitis severas, el 50% tuvieron manifestaciones extrarrenales, la creatinina al debut estuvo en torno a 4 con un VBAS por encima de 15 en las 2 cohortes. Cuando comparamos los distintos haplotipos y los distintos alelos de los factores reguladores de la vía alternativa del complemento en población sana y en población con vasculitis, descubrimos que los pacientes con vasculitis tenían el haplotipo H6 para el factor H. El tenerlo confería un riesgo de 3 veces más de desarrollar vasculitis que aquellos pacientes o aquella población que no lo tiene. Asimismo, la presencia del alelo R del factor B confería un riesgo de desarrollar la enfermedad 70% mayor respecto a aquella población que no tenían este alelo. En esta diapositiva se comparan los distintos haplotipos y alelos en pacientes que sí tienen vasculitis según su grado de gravedad que se estimó según el VBAS. La delección de la proteína relacionada con el factor H3 y 1, que es una delección relativamente frecuente en la población general, su presencia protegió para el desarrollo de formas severas de vasculitis. Como he dicho antes, esta delección es relativamente frecuente en la población general y no es la primera vez que se detecta asociación de esta delección con mayor riesgo para el desarrollo de complicación
de una enfermedad. Por ejemplo, en estudios previos se ha observado que, contrariamente a lo que vimos aquí, la presencia de la delección se asoció a un aumento de riesgo de lupus y de síndrome hemolítico urémico. Y en otros estudios, de forma similar a lo que hemos observado aquí, se observó que la misma delección protege para el desarrollo de enfermedades como la IgA o como otras enfermedades asociadas al complemento, pero que nada tienen que ver con el riñón, como es la degeneración macular. Cuando comparamos los factores según situación de actividad o inactividad, vimos que aunque el C3 y el C4 estuvo normal en prácticamente todos los pacientes, aun estando en el rango de normalidad, fue significativamente más bajo en situación de actividad que en situación de remisión. Cuando observamos la parte final del complemento, el complejo ataque de membrana, se consumía más complejo ataque de membrana en el momento de actividad que en el momento de remisión. En cuanto a los factores reguladores, observamos que todos ellos en situación de actividad estaban más bajos, regulaban menos que en situación de remisión. Cuando comparamos los pacientes, los factores en el momento basal, en el momento inicial, pero comparamos aquellos que a los 12 meses habían remitido y aquellos pacientes que a los 12 meses no habían alcanzado remisión, observamos que aunque de forma general vimos en la diapositiva previa que los factores reguladores estaban bajos, pues bien, en los pacientes que no alcanzaron remisión estaban significativamente más bajos que en los pacientes que sí alcanzaron remisión. Es decir, que en los pacientes que no remitieron, la disregulación de la vía alternativa del complemento era aún más intensa. Dos palabras de las proteínas relacionadas con el factor H. Sabemos que son un error de duplicación genético del factor H, de tal forma que estas proteínas reguladoras, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, comparten dos dominios con el factor H. Estos dominios compiten en el reconocimiento de la superficie celular, pero no hacen su función reguladora. Por tanto, estas proteínas relacionadas con el factor H compiten con el factor H, impidiendo que haga su función reguladora. ¿Cómo se comportan estas proteínas reguladoras en la vasculitis? Estas proteínas reguladoras, tanto la 1, la 2 como la 5, que fueron las que fuimos capaces de medir con ELISAs, estuvieron significativamente más altas en situación de actividad que en situación de remisión. ¿Esto qué quiere decir? Que se daba la situación de la tormenta perfecta. El factor H estaba bajo, pero no solamente estaba bajo, sino que su actividad estaba aún más disminuida porque sus directos competidores estaban aumentados. Dos palabras de lo que vimos previamente, la delección de la proteína relacionada 1 y 2. Vemos que los pacientes que no tienen la delección tienen niveles significativamente más altos que el del factor H1 related que los pacientes que sí son que tienen esta delección, es decir, que la delección protege, pero además debe existir algo más, porque incluso para los pacientes con la misma genética vemos que para distinto BEVAS los niveles eran significativamente más altos en los dos grupos cuando el BEVAS era más elevado. Por tanto, en conclusión, podemos decir que estos resultados confirman en humanos la participación de la vía alternativa del complemento en la vasculitis ANCA, aunque realmente todavía no conocemos exactamente cómo se produce esta disregulación y cómo contribuye a la vasculitis. Sí que sabemos que, al igual que en otras enfermedades, existen algunos haplotipos, como es el haplotipo H6 y el alelo R del factor B, que son de riesgo para desarrollo de la enfermedad. Que la presencia de la delección para estos factores relacionados con el factor H protege ante formas más severas de la enfermedad y que una mayor disregulación de la vía alternativa del complemento se asocia a formas más severas de enfermedad y a peor pronóstico. Un trabajo como este solamente sería posible gracias a la participación de muchas personas. Han participado la doctora Goicoechea y la doctora Lucientes del CBID de la Universidad Complutense, el Hospital de Alcorcón, el Hospital de Toledo, el Hospital Gregorio Marañón, el 12 de octubre el Biobanco del Hospital de Alcorcón, que nos ha ayudado a recoger todas estas muestras, y quería dar las gracias especialmente a la Sociedad Española por darme la oportunidad de presentarle los resultados, pero sobre todo por darnos una beca que ha permitido, al menos en parte, llevar a cabo todos estos estudios. Muchísimas gracias. Estaré encantada de contestar a las preguntas o a las dudas que les hayan despertado mi presentación. Gracias de nuevo.
Buenas tardes y bienvenidos a esta comunicación titulada DICOF3 urinario, un nuevo biomarcador de progresión renal y mortalidad. La fibrosis renal es un hallazgo común entre las distintas entidades que producen la enfermedad renal crónica. Actualmente, el grado de fibrosis renal es el reflejo más preciso de daño renal y ha demostrado ser superior a cualquier otro biomarcador, pero tiene un gran inconveniente, y es que hasta ahora solo se ha podido estudiar mediante la realización de una biopsia renal. Por lo tanto, un biomarcador no invasivo que reflejase de forma indirecta el grado de fibrosis renal sería muy útil para mejorar el cuidado de los pacientes con enfermedad renal crónica. DICOF3 es una glicoproteína inducida por estrés producida por las células epiteliales tubulares, que induce fibrosis tubulointersticial. Se ha demostrado que los niveles altos de DICOF3 en orina podrían identificar a los pacientes con alto riesgo de deterioro rápido de la función renal en el corto plazo. Con este panorama, en este estudio nuestro objetivo fue evaluar el papel de DICOF3 como predictor de progresión renal a largo plazo, independientemente de la causa de la lesión renal. También intentamos evaluar si el tratamiento con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría disminuir los niveles de DICOF3. Para este estudio hemos utilizado pacientes de la cohorte Progresser y del ensayo clínico ProNEDI. La hipótesis se generó en primer lugar en la cohorte Progresser y después se validó en el ensayo clínico ProNEDI. En el presente estudio se incluyeron 351 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 2 y 3, de los cuales 250 pacientes pertenecían al estudio Progresser y 101 al ProNEDI. En la cohorte del Progresser, los pacientes presentaban enfermedad renal crónica secundaria a diferentes etiologías y proteinuria menor de 3 gramos en 24 horas. Mientras que en el ensayo clínico ProNEDI todos los pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2, con un diagnóstico clínico de enfermedad renal diabética y macroalbuminuria. El objetivo principal compuesto del estudio consistió en un aumento de al menos un 50% en la creatinina sérica basal, desarrollo de enfermedad renal crónica terminal o exitus. A continuación se muestran los resultados del estudio. En esta tabla hemos recopilado algunas de las características basales de los pacientes. Los pacientes del estudio Progresser y ProNEDI no presentaron diferencias significativas en sus características clínicas, excepto en la proteinuria, porque en la cohorte del estudio ProNEDI todos los pacientes tenían macroalbuminuria, por los criterios de inclusión propios del estudio. En cuanto a los niveles basales de DICOF3, no se encontraron diferencias significativas entre los niveles basales de ambas cohortes ni entre las diferentes etiologías de enfermedad renal crónica que se incluyeron en el estudio Progresser. Para determinar si DICOF3 era útil para identificar a los pacientes que podrían tener un mayor riesgo de progresión a largo plazo, se decidió estratificar a los pacientes del estudio Progresser en terciles, según sus niveles basales de DICOF3. En esta diapositiva se presentan las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de ambos estudios. En el lado izquierdo de la pantalla se muestran las curvas de la cohorte Progresser. Encontramos que aquellos pacientes en el tercil superior de DICOF3 tenían una progresión peor y más rápida. De hecho, a los 36 meses, el 31% de los pacientes del tercer tercil alcanzaron el objetivo primario, mientras que solo el 19% de los pacientes lo alcanzaron en los terciles inferiores. Después, replicamos este análisis en la población del ensayo ProNEDI, utilizando los mismos puntos de corte para los terciles. Como se puede observar en la figura de la derecha, los pacientes en el tercer tercil presentaban una peor supervivencia y la proporción de pacientes que alcanzaron el objetivo primario fue superior. Pero ¿y qué sucedió cuando ambas cohortes se combinaron? Como vemos en esta diapositiva, las curvas de Kaplan-Meier son muy similares a las mostradas anteriormente y los pacientes en el tercer tercil, es decir, aquellos que tienen los niveles más elevados de DICOF3 basal, presentaron un peor pronóstico. A continuación, quisimos determinar si el cociente de DICOF3 basal dictaba la progresión de la enfermedad renal independientemente del grado de proteinuria basal y comparar la progresión de los pacientes con niveles semejantes de proteinuria. Para ello, realizamos esta curva de Kaplan-Meier en la cohorte del estudio ProNEDI, agrupando a los pacientes según sus niveles de proteinuria basal. Como vemos en la gráfica, los pacientes con peor pronóstico son aquellos con los niveles basales más elevados tanto de DICOF3 como de proteinuria. A continuación se llevaron a cabo varios modelos de Cox ajustados por posibles factores de confusión, como son la edad, el sexo, la presión arterial, el índice de masa corporal, el filtrado glomerular basal y la proteinuria basal.
se decidió seleccionar 5075, que constituía el punto de corte para el tercer tercil, para ver cómo se comportaba DICOF3 en ambas cohortes. Los resultados mostraron que los niveles de DICOF3 mayores de 5075 constituían un predictor significativo e independiente del objetivo principal del estudio, tras ajustar el modelo por los factores ya mencionados, tanto en la cohorte Progressor con un hazard ratio de 1,91 como en el estudio ProNEDI con un cociente de 3. En un subgrupo de pacientes del estudio ProNEDI, los niveles de DICOF3 se midieron repetidamente a los 4 y 12 meses, después de iniciar tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como se aprecia en la gráfica del modelo lineal generalizado mixto, los niveles de DICOF3 aumentaron progresivamente durante el seguimiento, pero el tipo de bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona no modificó los niveles de DICOF3. Antes de terminar esta presentación, me gustaría resumir las principales conclusiones de este estudio. La glicoproteína DICOF3 constituye un nuevo biomarcador de fibrosis renal. Nuestros resultados sugieren que DICOF3 contribuye a predecir con precisión el riesgo de deterioro de función renal a largo plazo, independientemente de la etiología de la enfermedad renal crónica y con independencia de variables como la proteinuria y la creatinina sérica. Por lo tanto, este nuevo biomarcador podría considerarse en modelos predictivos de progresión de la enfermedad renal crónica. Además, esta glicoproteína podría contribuir a mejorar la estadificación de la enfermedad renal crónica y a facilitar una detección más precisa y temprana de esta enfermedad. Esta nueva herramienta puede ser un avance significativo para el seguimiento terapéutico en la enfermedad renal crónica, ya que podría evaluar los efectos a largo plazo de diversos agentes terapéuticos. Finalmente, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona no ha demostrado tener un impacto en los niveles de DICOF3. Y con esto finalizada esta presentación, me gustaría agradecer la colaboración de todos los participantes en este estudio y también muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este congreso. La nefropatía por IgA es la glomurulonefritis más frecuente en todo el mundo. Esta patología fue identificada por Berger en 1968, pero actualmente no existe un tratamiento específico. La teoría aceptada sobre su patogénesis es un proceso de lesión multihit que combina factores genéticos y ambientales, culminando en una respuesta inflamatoria y un daño glomerular, con la presencia de hematuria, albuminuria y proteinuria. Un 95% de los pacientes con nefropatía por IgA presentan hematuria con o sin proteinuria. La persistencia y la magnitud de la hematuria están relacionados con un mal pronóstico. Recientemente, nuestro grupo de investigación ha demostrado que la remisión de la hematuria mejora su supervivencia renal. Con frecuencia, pacientes con nefropatía por IgA sufren brotes de hematuria macroscópica a lo largo de su vida. Estos brotes generan un fracaso renal agudo. Aproximadamente un 38% de ellos no recuperan su función renal basal. Cabría destacar que estos episodios de hematuria macroscópica ocurren tras una infección respiratoria. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron los siguientes. 1. Identificar los mecanismos patogénicos implicados en este contexto de daño. Y 2. Evaluar la participación de rutas intracelulares que median la inflamación y la respuesta antioxidante con el fin de identificar nuevas alternativas terapéuticas. Para ello, se realizó una infección respiratoria en un modelo experimental de nefropatía por IgA. Ratones alfa-1 KI-CD89-TG recibieron una instilación intranasal de bacterias Streptococcus pneumoniae y fueron sacrificados a las 48 horas. Los ratones alfa-1 KI-CD89-TG son doble transgénicos para la inmunoglobulina A humana y el receptor CD89. Ellos reproducen fielmente las características patológicas de esta enfermedad: presencia de depósitos de IgA intraglomerulares, proliferación mesangial, activación del sistema de complemento, altos niveles séricos de creatinina, presencia de hematuria, proteinuria, etc. Colonias de Streptococcus pneumoniae fueron localizadas solo en el pulmón de los ratones infectados. La tinción hematoxilina eosina muestra una afección pulmonar con presencia de alveolitis y un fuerte infiltrado leucocitario. A nivel renal, la infección respiratoria aumentó significativamente la intensidad de hematuria y la albuminuria. Las células visualizadas en el sedimento urinario expresaban el marcador TER-119 en superficie, por tanto pertenecen al linaje eritroide.
Además, la infección respiratoria incrementó significativamente la expresión de marcadores génicos de daño tubular, como KIN1 y ENGAL, y los depósitos intraglomerulares de IgA. Sin embargo, estudios histológicos no muestran cambios en la proliferación mesangial en los ratones infectados. La infección respiratoria provocó una activación del sistema del complemento. Tras la instilación bacteriana hay un rápido consumo de C3 circulante. Concretamente, se activa la vía de las lectinas, como demuestran los depósitos intraglomerulares de C3 y MBL. Destacar una baja expresión del factor H en el riñón de los ratones infectados, un inhibidor específico del sistema de complemento. La infección respiratoria también provocó una pérdida significativa de sinactopodina y nefrina, proteínas estructurales del podocito, dañando así la integridad estructural de la barrera de filtración glomerular. En los ratones infectados también detectamos una fuerte actividad enzimática de la metaloproteinasa 9 a nivel glomerular. La metaloproteinasa 9 degrada el colágeno 4, presente en la membrana de filtración glomerular. Así, la expresión de colágeno 4 es significativamente menor en los ratones infectados. De hecho, hay una correlación positiva entre los niveles proteicos de MMP9 y la hematuria de estos ratones. Además, la infección respiratoria generó una respuesta inflamatoria. Estudiamos las poblaciones leucocitarias circulantes en un hemocitómetro y encontramos un aumento significativo de los neutrófilos. También observamos un mayor número de macrófagos F480 en el intersticio renal. Por RT-PCR detectamos una mayor expresión de arginasa 2, por tanto son macrófagos del subtipo M1, proinflamatorio. La infección respiratoria también incrementó la expresión de citoquina y quimioquinas proinflamatorias y provocó un descenso significativo en la expresión génica de la citoquina antiinflamatoria interleuquina 10. Además, detectamos un aumento en los niveles génicos y proteicos del receptor proinflamatorio FN14. Los neutrófilos juegan un papel clave en la respuesta inmune innata. Para demostrar su papel en nuestro modelo experimental, nosotros desplecionamos la población de neutrófilos circulantes inyectando anticuerpos LISA-IG 48 horas antes de la instilación bacteriana. Como esperábamos, los niveles de neutrófilos circulantes fueron significativamente reducidos, incluso después de la infección con Streptococcus pneumoniae. La depleción de neutrófilos disminuyó el daño glomerular y tubular en los ratones infectados, así como la respuesta inflamatoria. También previno del daño podocitario y redujo significativamente la actividad enzimática MMP9. La respuesta inflamatoria desencadenada en nuestro modelo experimental está mediada por la activación del factor de transcripción NF-κB, demostrado por la fosforilación y translocación nuclear de P65, componente principal del complejo proteico que conforma NF-κB. Además, la fosforilación y activación del factor de transcripción NRF2 contribuye al proceso antiinflamatorio a través de la regulación de la expresión génica de hemosigenasa 1. En conclusión, la infección respiratoria por Streptococcus pneumoniae aumenta los depósitos intraglomerulares de IgA1, activa el sistema del complemento y produce daño en la barrera de filtración glomerular, como hematuria, daño podocitario, reduce el contenido en colágeno 4 y aumenta la actividad de MMP9 en un modelo experimental de nefropatía por IgA. Además, activa una respuesta inflamatoria y antioxidativa mediada por los factores de transcripción NF-κB y NRF2 respectivamente. La modulación de NRF2 podría constituir una nueva alternativa terapéutica en la nefropatía por IgA. Quisiera dar las gracias al Dr. Jesús Ejido, al Dr. Renato Monteiro y al Dr. Juan Antonio Moreno por su ayuda en este trabajo y a todos mis compañeros de Madrid, de París y de Córdoba. Bueno, muchas gracias por las excelentes presentaciones que acabamos de escuchar. En principio sigue sin haber ninguna pregunta por el mail. A mí sí que me gustaría, ya que tengo la oportunidad, hacerle una pregunta a Gemma Fernández, ya que hemos visto desde hace tiempo y en vuestro trabajo demostráis la irregulación de la vía alterna del complemento en las vasculitis ANCA positivo. ¿Crees que sigue quedando un papel para un bloqueo completo del complemento a nivel del complejo de ataque de membrana, no solo un bloqueo de la actividad del C5A?
¿Te refieres a la vasculitis ANCA? En la vasculitis ANCA, por supuesto. A ver, no sé si existe un hueco o no existe un hueco, pero realmente cuando ya hay un fármaco que actúa sobre el bloqueo del receptor C5a, que te permite tratar sin las complicaciones que tiene bloquear el C5b9 en cuanto a infección de encapsulados me refiero, es que esa pregunta yo creo que ya no tiene sentido, porque haces un bloqueo mucho más selectivo, permitiendo que las otras dos líneas del complemento, las vías de las lectinas y la vía clásica, sigan funcionando, llegando al final, y si tienes una infección oportunista o no, sigues teniendo el complemento como aliado frente a las infecciones. Mientras que si tú bloqueas el complejo de membrana C5b9, lo bloqueas y bloqueas el complemento como arma en la inmunología natural de las personas. Entonces, yo creo que... Perdona, no me refería a bloqueo completo del complemento, sino bloqueo del complejo de ataque de membrana, de C5b9, no solo del C5a. O sea, la utilización de eculizumab sigue teniendo algo de sentido en algunos pacientes con vasculitis ANCA, aunque dispongamos de Navacopan. Yo creo que sí, o sea que el problema es que si tú bloqueas al final C5b9, estás bloqueando estás bloqueando todo el complemento, el que viene de la vía clásica, el que viene de la vía de las lectinas y el que viene de la vía alternativa. Si tú tienes una infección y tienes al paciente tratado con un bloqueante del C5b9, el complemento lo tienes completamente abortado. Dejas de tener esa herramienta como inmunidad natural. Mira, que si haces un bloqueo selectivo del C5, del receptor C5, te permite que la vía clásica y la vía de las lectinas siga funcionando y siga produciendo la parte final del complemento y opsonización y todo lo que la vía alternativa del complemento aporta a la inmunidad natural. O sea que yo creo que desde el punto de vista de la seguridad de los efectos secundarios es que el C5a aporta cosas beneficiosas frente al bloqueo final. Desde el punto de vista terapéutico, si sería más efectivo bloquear en un sitio o en otro, yo creo que sí, porque probablemente el C5a no solamente bloquea el que se forme C5b9, sino que el C5a ha demostrado ser una molécula quimiotácticamente muy activa, es decir, que hace que el circuito de ANCA sobre los leucocitos y de inflamación se potencie aún más. Entonces no solamente bloqueas el efecto del complemento, sino que bloqueas al menos parcialmente el efecto quimiotáctico que el C5a tiene sobre otras células inflamatorias. Lo que yo ya no estoy tan segura es si el camino terapéutico del bloqueo del complemento en la vasculitis ha terminado bloqueando el receptor 5A, porque probablemente se pueda hacer un bloqueo mucho más selectivo y se puede hacer un bloqueo mucho más elegante. En eso es lo que estamos intentando, descifrar exactamente qué es lo que ocurre para que, sabiendo qué es lo que ocurre, ir al punto correcto o al punto correcto al menos en cada paciente. Gracias. Bueno, gracias a Gemma, a Carmen y Bea por las magníficas presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta a Bea. Me ha encantado la presentación, la idea y el intentar disponer de nuevos marcadores con los que estratificar a grandes poblaciones, y de hecho pienso que un marcador como este, al menos intentar ver qué ocurre con todos los pacientes que tenemos en atención primaria con grados de insuficiencia renal y buscar cuáles serían la diana para controlar mejor porque van a progresar más y cuáles no, puede tener mucho interés, y pienso que oiremos hablar de este marcador en el futuro seguro. Sí que me ha sorprendido que después de tantos años dando IECAS y ARA2 y hablando del efecto nefroprotector que tienen, ahora con un marcador que correlaciona bien con la progresión, no correlacione con el tratamiento, con IECAS y ARA2. Y sí que te quería preguntar si sabías algo de los ISGLT2 y si se modifican, si se modifica el DICOF por estos nuevos fármacos. Muchas gracias, Jordi, por tu pregunta y por tu comentario tan amable.
Lo que comentabas de atención primaria, en un estudio que se publicó en 2018, ya se vio que los pacientes sanos, que no tenían todavía enfermedad renal crónica, los que tenían niveles más elevados de DKK3, sí que tenían un peor pronóstico al año, a corto plazo. Y por otro lado, lo que comentabas de los ISGLT2, no hemos podido verlo en nuestra cohorte porque son pacientes de hace bastante tiempo, pero sin embargo sí que se sabe que los ISGLT2 sí que sirven para prevenir la fibrosis, por lo que patogénicamente teóricamente sí que tiene un rol. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos ya fuera de tiempo, nos hemos pasado un poquito, no mucho. Así que gracias a todos los ponentes, gracias a mi compañero, el doctor Ara, y a la Sociedad Española de Nefrología por permitirnos seguir aprendiendo cada vez más sobre la patología glomerular, que es tan interesante. Muchas gracias a todos y hasta pronto.